Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La economía no anda bien, ya es oficial, lejos de crecer el 4% o el 2% o el 1% o el 0.5%. El año pasado la economía cayó 0.1%. Y todavía hay un subgobernador, vicegobernador del Banco de México, el señor Heath, que se atreve a decir de que el país no está en recesión. No, por favor, el país está en knockout técnico. Mi querido Luis Miguel. Buenas. En 11 años no se había visto eso desde el 2009. Sí, hay dos referencias, digamos, históricas. Los primeros años siempre han sido malos. Sí, pero no tan malos. Digamos, si pusiéramos una especie de podium, el peor primer año es el de Zedillo. Sí. 6.2. Sí, bueno, es que... El segundo peor año es de Fox, aunque mucha gente no lo trae en el Aunque radar. hay que decir que Fox le tocó una recesión en Estados Unidos, no una economía que estaba creciendo al 2,5. Y el tercero, ¿no? Es que tienes mucha razón. Tiene una característica muy peculiar y es la economía mexicana se desacopló de la de Estados Unidos por primera vez desde que tenemos el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué quiere decir desacoplar? Que Estados Unidos está creciendo a muy buen ritmo y México decreció. Por tanto, hay que enfocarnos en entender qué pasó en lo interno. Más que discutir o hacer arqueología del 2019 por ociosidad, es muy relevante por una razón y es tenemos que lograr que 2020 sea muy diferente a 2019. No podemos darnos el lujo como país de tener años de no crecer, simplemente porque crecer es la condición necesaria para que se resuelvan muchos problemas sociales, muchos problemas de infraestructura. ¿Cuánto debería crecer un país con las características de México? No menos de 3%. Y eso no viene a resolver los problemas de desempleo y de pobreza. Para eso tenemos que subir al 6. Ni siquiera crecer basta si no hay una redistribución entre clases y entre regiones. ¿Por qué en ese sentido es relevante el dato que dan ayer? Confirma de manera oficial, este es el dato que va a quedar en las estadísticas, ya no es una estadística preliminar, es la definitiva, es la fotografía oficial de la economía. Y nos deja muy claro el tamaño de la tarea para 2020, que insisto, es enmendar la plana, hacer muchas cosas diferentes. Al gobierno le corresponden dos cosas muy importantes. La primera es no seguir con el subejercicio del presupuesto. El secretario Herrera ya dijo que ya se asignaron o repartieron ya el 95% de los recursos para el programa de carreteras. Sí. Perdóname, lo dijo ayer. Todavía no termino y dices no. Bueno, porque el presupuesto es que no adivines lo que voy a decir. No ha llegado. No adivines. Pero ayer anunciaron. Dije carreteras. Entonces, por favor, sí hay... ¿por qué es importante hablar del subejercicio? Para mucha gente que nos está viendo o escuchando, probablemente hay una confusión y se dice, es que gastar es malo y ahorrar es bueno. Desde el punto de vista del presupuesto público, no opera esa lógica. Es malo gastar más de lo que se te asignó. O gastar endeudarse. Es malo gastar a lo estúpido. Es bueno invertir. O incluso hay gasto que se tiene que hacer. Digo, no todo es inversión. Se tiene que gastar en papel del baño en las oficinas públicas, por ejemplo. En ese sentido, lo que creo que hubo a lo largo de 2019 es una confusión respecto a si gastar en sí era malo y si ahorrar en sí era bueno. Para eso se discute el presupuesto con tantísimo detalle. Una vez que se asigna, lo que toca es cumplir lo que está autorizado para gastar. El otro tema que es muy relevante y se ha dicho hasta la saciedad es, además de gastar bien, el gobierno tiene que generar condiciones de confianza para el sector privado. Vamos a decirlo, es muy claro que dentro del gobierno hay dos bloques en este tema. Hay unos que dicen sí hay un problema de confianza y tenemos que hacer algo para convencer al sector privado, pero hay otra parte del gobierno que más bien la actitud es, creo que no les ha quedado claro que cambiaron las cosas y si les da miedo invertir, pues que les dé miedo, porque es más importante mostrar quién manda. Claro. Hay que decirlo, parte de lo que es necesario que en este año se resuelva es ese pleito dentro de la 4T. Y yo espero que en ese pleito ganen los que no ven la inversión privada como un enemigo de la sociedad, sino Luis como una Miguel, condición necesaria. Pero yo creo que las grandes empresas mexicanas sí han invertido.
pero en el extranjero. Bueno, ese es uno. O sea, sí han invertido y en el extranjero. Es que una empresa no puede dejar de invertir, pero obviamente va a invertir donde las condiciones sean más apropiadas. Pero también vale la pena decirlo. Y no es pecado invertir en el extranjero. Son multinacionales la mayoría de ellas. En 2018 hoy se duplicó la inversión de empresas mexicanas extranjeras. Exacto. Sí, a ver, en el extranjero, perdón. Y también hay que decir, los números de inversión extranjera en México fueron buenos. Y tiene que ver para mí con una cosa que a veces perdemos de vista en estas fotografías anuales o incluso en la parte política. México es un país muy atractivo para invertir. Pongo un ejemplo que muy poca gente sabe o muy poca gente habla de eso. México es uno de los 5 mercados más grandes de gasolinas en el mundo. O sea, se vende más gasolina en México, por ejemplo, que en Francia. Es el mercado número 11 del mundo solamente por población. Entonces, es impresionante. O sea, México es un país que a las empresas les gusta venir. Debería haber más y no vienen porque hay muchas fallas estructurales. Y no hay garantías legales. Iba a decir eso que comentó ahorita Félix. Yo diría que la tercera pata para que 2020 sea muy diferente a 2019 tiene que ver con Estado de Derecho e inseguridad. Es imposible pensar que la economía va a funcionar con cierta normalidad, va a tener un ritmo, digamos, de locomotora, si tenemos los niveles de inseguridad, de ausencia de Estado de Derecho en algunas regiones. Así es. Un sector que para mí es un muy buen termómetro de eso es la industria restaurantera. Cuando tenemos sectores donde los restaurantes no pueden trabajar de noche porque de facto hay una especie de estado de sitio donde la gente prefiere no salir, eso significa que un restaurante pues tiene 1/3 de su capacidad ociosa. Puede dar desayunos, puede dar comidas, pero no puede dar cenas. O cuando un restaurante cierra porque le cobran piso. Es totalmente de acuerdo. En ese sentido, para cerrar mi comentario, yo diría, necesitamos que el gobierno gaste, que se construya o reconstruya la relación con el sector privado, y no hablo solo de grandes empresarios, la inmensa mayoría de inversiones las hacen las pymes. Cuando decimos no hay confianza, en algunos casos no es el gran señor que sale en las fotos de primera plana, es el pequeño empresario que llega a su alcaldía. El 99% y pico son medianas, pequeñas y micros. Cuando hablamos de la empresa, la gente tiene la idea que es ese medio por ciento, que son las gigantescas. No, el grueso son pequeños y medianos y microempresarios. Son las que generan más empleo. Sí, claro. O sea, no, generan la mitad del empleo nada más. Pero nada más la mitad. Pero son los más sensibles a temas como estabilidad de reglas del juego. Si cambias de repente las reglas para la construcción, pues una empresa grande tiene abogados, tiene gestores que van a poder maniobrar. Una empresa pequeña simplemente va a perder un año productivo. No puede. ¿Con cuántos empresarios medianos, pequeños y micros no hemos hablado durante los últimos meses que te dicen, estoy por cerrar, mis ventas se quedaron en la mitad? Yo ayer hablaba con un amigo que me decía, de 150 empleados que tenía yo en diciembre del 18, ahora tengo 50. A ver, y en algunos casos, hay que ponerlo en perspectiva, tiene que ver con falta de respuesta también de autoridades locales. Cuando hablamos de lo que pasó en 2018 y curva de aprendizaje, hay que decir, entró el gobierno federal, pero entraron 9 gobiernos estatales y decenas de gobiernos municipales. Cosa de echarle un vistazo a la industria de la construcción. Que todos estos gobiernos que entraron al mismo tiempo están viviendo su curva de aprendizaje, en algunos casos muy mal sincronizados además. O sea, hay una curva de aprendizaje y un problema de articulación de políticas. A ver, Luis Miguel, ¿todavía estamos a tiempo de con ciertas medidas corregir en este momento 2020 y 2021 o ya no estamos? Absolutamente, sí, bueno, claro estamos, van 57 días del 2020, más vale que hayamos que hacer en los próximos años. Sí, pero te voy a decir, no es que yo sea pesimista, pero lo que pasa es que veo que el problema de inseguridad no creo que se va a resolver. No, Segundo, que el problema de confianza tendría que empezar a trabajarse ya ahorita, porque yo he escuchado en las mañaneras, con la presencia de Carlos Sandoval y de muchos otros, Salazar y muchos empresarios, pues he visto que sí, que el proyecto, que se va a invertir, pero no veo que nada se desarrolle. Es que no podemos generalizar. Mira, cuando hablamos de la falta de crecimiento del país, una cosa, pero hay estados de la República que crecieron. Sí. A ver, ahí les va. Baja California Sur creció 7.2%, Aguascalientes 3.8%, Coahuila 3.8%, Chihuahua 3.1%, Guanajuato 4.1% y tiene mucha delincuencia, Tere. Sí.
Hidalgo 4.2. Estás viendo crecimientos muy pero interesantes. Yo no inventé Jalisco lo de la 3.9. Lo dijo Luis Miguel. Sí, pero tú estás insistiendo. No, yo quiero nada más comentar algo. Quintana Roo 4.9%. O sea, hay crecimientos en muchos estados y también tienen problemas. Totalmente. Por favor. Y también por muchos sectores, por ejemplo, en el sector Turismo turístico creció. hay crecimiento, hay inversión. Puedo mencionar la Ciudad de México. Totalmente. ¿Cuántos cuartos habitación se van a hacer este año? Más de ¿Cuántos? 5,000. Wow. Más de 5,000. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.